Pues muy buenos días. Retomamos hoy las sesiones de comunicaciones con una mesa de jóvenes investigadores, alumnos y alumnas que terminaron su formación como maestros, como maestras, como profesores de educación secundaria y que han querido seguir indagando en sus TFMs, en sus TFGs, sobre estudios e investigación en torno a la literatura hispanoamericana en el aula, ¿no? Yo creo que es importante que en este tipo de seminarios dejemos entrar voces de jóvenes investigadores que empiezan a estudiar estos temas y yo creo que es muy importante y la verdad que estoy muy feliz de poder coordinar esta mesa. Ayer, a lo largo de la jornada de ayer, vimos que las líneas de investigación eran muchas, ¿no? Que se podía trabajar la literatura hispanoamericana desde las nuevas tecnologías, desde las lecturas digitales, el hipertexto, los booktubers, pero que también se podía trabajar la literatura hispanoamericana haciendo propuestas didácticas para el aula específicas o haciendo reflexiones teóricas, ¿no? Pues hoy esta mesa de jóvenes investigadores lo que nos van a plantear son lecturas concretas, propuestas didácticas concretas que algunas han llevado al aula y van a ir recorriendo un poco esta investigación. Mi intervención es simplemente una introducción a sus trabajos y una introducción a reflexionar un poco en torno a qué posibilidades de investigación tiene la literatura hispanoamericana en el aula. Voy a compartir pantalla. Vale, creo que se ve. Creo que sí. Vale. Pues simplemente, como os digo, yo voy a plantear brevemente para introducir a los alumnos y alumnas que van a intervenir las posibilidades de investigación que podemos llevar a cabo en esta universidad en torno a la literatura hispanoamericana en el aula. Estamos diciendo en este seminario que es necesario mirar a la otra orilla, que es necesario incluir nuevos imaginarios de lecturas en el aula y para ello creo que también es necesario incluirla, ¿no?, como tema de investigación. Yo considero que tal vez en nuestras aulas de primaria y de secundaria estamos ofreciendo una visión demasiado estrecha, demasiado hegemónica, al no incluir autores, lecturas desde la otra orilla, ¿no? Que sin duda esas lecturas, como vamos a ver a lo largo del seminario, contribuirían a que el alumnado de las aulas de primaria y secundaria tuviera una visión más real del mundo en el que vive. Porque si no, tal vez como docentes estamos contribuyendo a una percepción de centralidad que es irreal y creo que es negativa para nuestros niños y para nuestras niñas. No podemos basarnos solo en lecturas nacionales o en lecturas eurocentristas. Tenemos que mirar a la otra orilla. Ayer el profesor García Padrino nos habló de ciertos elementos que impulsaban ese estudio de la literatura hispanoamericana en el aula. Nos comentó, yo quiero mostraros algunas herramientas indispensables para aquellos alumnos y alumnas que queráis indagar en este estudio de la literatura hispanoamericana en el aula, que ya nos recordaron ayer algunos ponentes. Por ejemplo, la historia de la literatura infantil en América Latina de Manuel Peña Muñoz es una obra indispensable para el estudio de la literatura hispanoamericana porque tenemos lecturas, libros, también la clásica Historia y Antología de la Literatura Infantil de Carmen Bravo Villasante y el gran diccionario de autores de literatura infantil y juvenil de Jaime García Padrino, que aunque ayer no lo mencionó, pues son tres lecturas indispensables. La profesora Raquel Fernández Cobo también nos habló ayer de la editorial en América Latina, de cuál es el panorama, ¿no?, de cómo existen editoriales independientes que están trabajando las lecturas, los álbumes ilustrados en este sentido, ¿no? Yo os he puesto algunas de estas editoriales, desde las más conocidas quizá como Calandraca o Algarabía, a otras más pequeñas como las ediciones Tecolote en México o El Naranjo o Guache, que son editoriales que si os metéis en sus catálogos tenéis muchísimas lecturas y muchísimos listado de obras para trabajar en el aula. También ayer nos habló el profesor García Padrino de los anuarios iberoamericanos sobre el libro infantil y juvenil. Son anuarios que se sacan cada 2 años en los cuales también tenéis catálogos de lecturas iberoamericanas para poder trabajar en el aula. Están todos en digital, con lo cual también os recomiendo un poco el trabajar con estos elementos.
Ayer también hablamos de un volumen clave editado y coordinado por profesores de este área, por Ramón Llorens, por Pedro Mendiol y José Rovira, y apareció en la revista Américas en Nombre, es la revista del Centro de Estudios Mario Benedetti, y te voy a contar un cuento, La literatura infantil y juvenil en América Latina. Es un monográfico del 2015, pero es un referente, ¿no? Aquellos alumnos y alumnas que queráis introduciros en la investigación de la literatura hispanoamericana, hay que empezar por este monográfico, donde tenéis estudios interesantísimos, panoramas, que puede ser un primer paso para esa investigación. Luego también hablamos ayer del CILELIG, ese Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, que tenéis las actas, que podéis trabajarlas y que también hay muchísima información. También tenéis esta obra, que son puentes de palabras, autores iberoamericanos de narrativa para jóvenes o narrativas para niños, son catálogos realizados desde el CEPLI y la Fundación Cuatro Gatos por Pedro Cerrillo y Sergio Enricaín, que también tenéis muchísimos catálogos para empezar con la lectura de autores, y los dos orillas y un océano, que son autores iberoamericanos de poesía, y el último, que salió este año, editado por Liel y Fundación Cuatro Gatos y coordinado por César Sánchez Ortiz y Sergio Enricaín, que son 25 autores iberoamericanos de libros álbum. ¿No? Son 4 catálogos que yo también os recomiendo para iniciaros, ¿no? en este mundo de la literatura hispanoamericana en el aula y de la LIG en América Latina. También ayer el profesor José Rovira habló de la literatura infantil y juvenil en Internet, ¿no? Tenemos también muchísimos espacios en red para que os podáis acercar a este tipo de literatura. Desde la Fundación Cuatro Gatos, que es una página web con numerosas recomendaciones de lecturas, herramientas, podéis trabajarla y tenéis muchísimos recursos. El blog de Ana Tarambana, de literatura infantil, que lleva la investigadora Ana Garralón, que también tenéis numerosas reseñas, recomendaciones, recursos didácticos centrados en literatura infantil y juvenil de América Latina. La revista electrónica Imaginaria, de la que ya habló ayer el profesor José Rovira, en la que también tenéis, es una revista de Argentina, en la que tenéis numerosos referentes, lecturas de América Latina. La revista electrónica de Lig Ibero, es una revista de México, en la que también es un recurso para iniciarse en esta investigación en torno a la LIG en América Latina, y también algunas referencias, ¿no?, de lo que se está haciendo en España. Ayer la profesora Raquel Fernández Cobo no mencionó su libro, pero a mí me parece un volumen esencial, La enseñanza de la literatura hispanoamericana, nuevas líneas de investigación e innovación didáctica. Es un libro publicado en la Universidad de Almería, lo tenéis online, en el que se recogen propuestas en torno a la literatura hispanoamericana en el aula. Otra iniciativa desde la Universidad de Zaragoza, pues es un máster coordinado por la profesora Rosa Tabernero, de Didáctica de la Lengua y Literatura, en torno a la literatura infantil y juvenil de Latinoamérica y el Caribe. Es un proyecto, un experto universitario en este tipo de literaturas de este año académico, 2021-2022. Me parece también muy interesante la propuesta. Y luego, pues todas las propuestas que estamos haciendo desde la Universidad de Alicante, desde el Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti. En 2019 hicimos el primer seminario de la literatura hispanoamericana en el aula, y tenéis todas las conferencias del primer seminario, del segundo y de este seminario, las tendréis en breve, las tenéis todas en el Centro de Estudios Mario Benedetti, en nuestro canal, editadas, las podéis consultar, todas las conferencias, todas las propuestas didácticas que se han hecho por parte de los ponentes, las tenéis alojadas en el Centro de Estudios Mario Benedetti, en ese canal, que tenéis ahí una herramienta didáctica, un material didáctico que también podéis utilizar. Ese es el de este año. Ayer también planteamos encuentros con escritores, como el de Ana María Súa, y simplemente pues yo os pongo algunas líneas, ¿no?, algunos trabajos que se han hecho. Hoy nos van a presentar algunos alumnos, pero otras líneas que se han trabajado en esta universidad, pues el año pasado se trabajó, por ejemplo, el relato hispanoamericano para trabajar la violencia de género en el aula. Es una línea que se inició Cristina Sánchez Serrano, que ahora está haciendo la tesis doctoral precisamente ese tema. Otra alumna, por ejemplo, trabajó el rastrear en los libros de educación primaria
la presencia de escritoras hispanoamericanas, ¿no? Ver, pues, hizo un vaciado de numerosos textos de educación primaria, viendo cuál era la presencia de escritores en vez de escritoras, perdón, de escritoras, en lugar de escritores y más de escritoras hispanoamericanas. Fue una línea de investigación también muy interesante. Otra línea que tenemos en la Universidad de Alicante, como sabéis, es el cómic, pues también se trabajamos mucho el cómic como herramienta didáctica de manera interdisciplinar, ¿no? Para trabajar la conquista, todo el proceso de la conquista, de la recuperación del mundo prehispánico a través del cómic, y una alumna también trabajó ese tema, también es un tema interesante para trabajar en el aula, ¿no? Y trabajamos dos áreas, las ciencias sociales y la lengua, ¿no? Como el cómic, a través de ese potencial, pues se pueden trabajar elementos de literatura y de lengua. También otra línea que trabajó otra alumna fue ver los álbumes ilustrados que nos venían de Hispanoamérica, concretamente Cecilia Eudave, es una escritora que vino al Centro Benedetti, que intervino el año pasado en nuestro seminario, y también se ha trabajado sobre Cecilia Eudave, hemos hecho varios TFMs. Siendo el Centro de Estudios Mario Benedetti, pues también hay una línea para trabajar los cuentos de Benedetti en el aula, sobre todo en secundaria, también el año pasado se trabajó. Y otro trabajo muy interesante que se empezó una línea el año pasado sobre Gabriel García Márquez, se ha trabajado muchísimo, pero el año pasado se establecieron propuestas didácticas a través de la música, el cine y del arte urbano, ¿no? Fue muy interesante trabajar en un TFM, tatuajes, arte urbano que abordaran temática de García Márquez, y a partir de ahí plantear propuestas didácticas en el aula de secundaria. Fue una propuesta didáctica que se llevó a cabo en un aula de secundaria en un instituto de Valencia con una alumna, y fue muy interesante. Son simplemente, ya termino, líneas que hemos trabajado en estos 3 años, y ahora a continuación lo que vamos a presentar son otras nuevas líneas de TFM, de trabajos de investigación que alumnos y alumnas de esta facultad pues están trabajando, y en esa línea simplemente para ver que abordar la literatura hispanoamericana en el aula es una línea de trabajo y de investigación que es muy rica, porque es abrirnos a nuevos imaginarios y sobre todo abrirnos a temas de TFGs y TFMs que no están trabajados. Y bueno, pues yo ya termino y doy paso a la primera de las alumnas que va a intervenir, que encima está en el cole, ha hecho una pausa en su cole, le han dado permiso, o sea que yo le agradezco infinitamente a la profesora Isabel Berna que intervenga en este seminario, porque como os digo, ha hecho un KitKat en su labor docente, ha dejado a sus alumnos por participar con nosotros, y nos va a hablar de un interesante trabajo que hizo el año pasado, titulado Las voces femeninas de la poesía española e hispanoamericana en el aula, revisión y propuesta didáctica. Isabel, cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias. Voy a ver si puedo compartir. Un segundito. Vale, ¿se ve? Sí, perfecto, Isabel. Vale, bueno, primero de todo, buenos días a todos y a todas, y gracias por haberos conectado hoy, y bueno, gracias a Mónica también por la presentación y por haberme invitado a participar en este tercer seminario de literatura hispanoamericana. Me hace mucha ilusión estar aquí, y también el que exista, ¿no? Porque denota un interés y una curiosidad por este tipo de literatura y por lo que se puede hacer en el aula con ella, aunque pudiera parecer lo contrario por lo mal que se la ha tratado especialmente en los últimos años a través del currículum. Bien, sobre mi investigación, decir que el origen de ella parta de mis tiempos de estudiante, cuando me surgió esta inquietud de dónde estaban las mujeres, ¿no? Me preocupaba la falta de referentes en los que yo me pudiera, pues, ver reflejada, en los que me pudiera sentir identificada y también en los que pudiera aspirar, ¿no? Porque obviamente pues, no se puede ser lo que no se puede ver, ¿no? Entonces, esto me preocupaba especialmente en los libros de texto, como transmisores de conocimiento, pero también en las explicaciones de mis profesores, ¿no? En las clases parecía que estas voces femeninas no existían. De entre estas voces silenciadas, pues me preocupaban en particular o me intrigaban las poetas, ¿no? Por la condición de oscuridad que siempre se le ha presupuesto al género lírico, y entre ellas las hispanoamericanas, por su
doble o triple marginalidad, porque si no se hablaba de mujeres y menos de poetas, pues ya las hispanoamericanas era como una especie aparte que era demasiado exótico para estudiar en el aula. Bien, decir que mis objetivos en la investigación fueron, por un lado, pues comprobar si esta ocultación de modelos seguía vigente a día de hoy en el aula, lo cual investigué a través de un análisis de manuales de texto de la asignatura de lengua castellana y literatura, y por otro lado, a través de una encuesta que realicé al alumnado en 3 institutos de la provincia de Alicante, pues para comprobar qué es lo que ellos sabían, si sabían algo de estas autoras. Y después de comprobar que efectivamente seguía vigente, pues cómo podíamos solucionar este problema, ¿no? Y de ahí viene la propuesta didáctica de la que os hablaré más adelante. Rápidamente decir que obviamente yo no soy pionera en este tipo de estudios, ya Mónica os ha mencionado varios al respecto. Decir que comenzaron con la perspectiva de género en la ola feminista de los años 80 y 90, en la que pues, se hizo hincapié en la manera de representar a las mujeres y cómo difería esta de cómo se representaba a los hombres en cuanto pues, la imaginería, las imágenes que se utilizaban en los libros de texto, el lenguaje sexista también, y básicamente que no aparecían, ¿no? En los libros de texto. Después, a principios de los años 2000, pues tenemos estudios como los de Blanco y Peñalver, que admitían cierta mejoría en cuanto a los estereotipos que se transmitían en los libros de texto, pero seguían denunciando la falta de referentes femeninos como una ocultación de modelos. Para mí, para esta investigación, fue vital el trabajo de López Barajas del 2014 para la Universidad de Valencia, porque no solo denuncia que sigue vigente esta problemática, sino que hace referencia a las consecuencias que esta ocultación sistemática de referentes femeninos tiene en nuestro alumnado, que es lo que realmente nos interesa. Porque por una parte, a las niñas les está despojando de unos modelos en los que forjar su construcción de identidad tan importante, sobre todo en la etapa en la que yo me dedico, que como es secundaria, pero también a los niños pues les está despojando de parte de su historia, ¿no? Porque la mitad de su historia no les está llegando, que es la conseguida por los logros de las mujeres. Estas consecuencias son tan graves que están recogidas en el Plan Estratégico de Igualdad que tenemos o que intenta implementarse últimamente, en el que se hace referencia específica a la necesidad de revisar los libros de texto para que no perpetúen esos estereotipos y para que hagan manifiesto pues, los logros conseguidos por las mujeres. Respecto al análisis de manuales de lengua castellana y literatura que realicé, decir que me concentré en el curso de cuarto de la ESO, porque es donde se da literatura contemporánea, que era la que me interesaba para mi propuesta didáctica, pero también porque pensé que al ser literatura contemporánea no habría esa excusa de hace mucho tiempo, es muy difícil recabar datos sobre las cosas que han conseguido las mujeres, y escogí 12 manuales que iban de 1998 a 2020 porque quería ver pues, si había habido una progresión lineal, pues de acuerdo a cómo iban los tiempos, a la hora de incluir a estas mujeres. Como podéis ver, los resultados fueron muy preocupantes porque la media es del 10% de escritoras en la nómina frente al casi 90% de escritores. Y esto es una media porque hay muchos de estos manuales que ni siquiera llegan al 10% y no es ni muchísimo menos lineal como podríamos asumir. Depende de la editorial, de los gustos de la persona que haga el libro y sus propios, bueno, no sé, los intereses que haya detrás de la editorial, pero obviamente queda mucho por hacer. A este respecto, lo que me preocupaba era, si no aparecen estas mujeres en los libros de texto, ¿cómo les llega el conocimiento a nuestro alumnado? De ahí que hiciera esta encuesta en 3 institutos diferentes porque me preguntaba, bueno, a lo mejor depende mucho del profesor que les toque en suerte. Y ya si hablamos de literatura hispanoamericana, ni os quiero contar, porque normalmente sabéis que es un último capítulo al final del libro al que no se suele llegar y no hay materiales suficientes de los que el profesor o la profesora pues pueda tirar. Entonces ya depende de cuánto se quiera complicar la vida.
Como podéis ver en la encuesta, los resultados fueron apabullantes. La mayoría de los alumnos y las alumnas encuestados en los 3 institutos pudo nombrar por lo menos un autor de la generación del 27. Normalmente Lorca o Miguel Hernández, por la zona en la que estamos, pero ya cuando le preguntábamos por autoras, ya la cosa iba bajando. De autores hispanoamericanos, ni hombres ni mujeres directamente, pero el dato esperanzador era que cuando les preguntaban por otra autora, por el nombre de otra autora, la mayoría podía al menos contestar con un nombre de autora, con lo cual quiere decir que hay un interés existente por la literatura escrita por mujeres, aunque pudiera parecer lo contrario si nos vamos a los libros de texto. Una vez recabado toda esta información, decidí hacer mi propuesta didáctica. Me basé en la década de los 30 porque quería encontrar un momento histórico en el cual la poesía pues, tuviera un peso importante, una influencia reconocida. No me tenía que ir más lejos que la generación del 27. Me interesaba sobre todo por la participación activa que tuvieron las mujeres en esa generación, aunque luego pues no la recogieran en la nómina para variar, y también por la relación que tenían estas poetas con las poetas de la otra orilla de sus contemporáneas. Por ejemplo, tenemos la relación de Concha Méndez y Alfonsina Storni, o Gabriela Mistral y Carmen Conde. También Elena Garro vino a España para el Congreso de Escritores Antifascistas, donde conoció a María Teresa León. Existe una relación de amistad y respeto mutuo que se puede ver en la influencia de ambas partes en las respectivas obras. Bien, el objetivo que yo quería conseguir a la hora de crear esta propuesta didáctica pues era múltiple. Por un lado, ayudar a los alumnos a comprender por qué eran importantes para nuestra historia y para la historia de la cultura estas poetas españolas e hispanoamericanas de esta época en concreto. Por otro lado, ampliar el canon, demostrarles que existían y que fueron relevantes. Y por otro lado, desarrollar el espíritu crítico y la conciencia global de nuestro alumnado. Parecía vital también el que ellos mismos tuvieran sus propias herramientas para empezar a investigar y así no creerse todo lo que les ha llegado hasta ahora y empezar a hacerse preguntas. Bien, deciros antes de esto que me enfoqué especialmente en el bloque de educación literaria por el tema que tratamos hoy, pero también intenté diseñar las actividades de modo que se tocaran el resto de los bloques de nuestra asignatura, por ejemplo, a través de debates o los textos argumentativos, la cohesión, la coherencia, etcétera, etcétera. Bien, las actividades que propongo están divididas en 4 bloques. Primero de todo, el docente tendrá una nómina de autoras, tanto españolas como hispanoamericanas, de la época, a las que asignará a los estudiantes que trabajarán en parejas. Cada una de las parejas recibirá una de las autoras con la que va a ir trabajando a lo largo de estos bloques. En el primer bloque, Historias de vida, utilizaremos esta metodología para que las parejas investiguen sobre la vida, de paso en la obra, de estas poetas. Se trata de que descubran pues, las múltiples facetas que hay detrás de la literatura, ¿no? Quién es la persona y así comprendan un poco más su obra. Esto lo harán a través de una entrevista que ellos mismos tendrán que crear y que tendrán que grabar posteriormente. Y en esta entrevista tienen completa libertad para escoger las preguntas que deseen, pero habrá 2 que el docente les dará sí o sí, que serán, por un lado, a qué otra autora de tu generación admiras, y por otro lado, si es española, qué relación tienes con Hispanoamérica, y si es hispanoamericana, qué relación tienes con España. ¿Por qué se hace esto? Pues porque queremos que indaguen en la relación entre estas poetas y así pues desmitificar un poco esa idea de la separación tajante de las literaturas de las 2 orillas. Una vez realizado este reportaje, pues se pondrán todos en común al modo del documental de Las sin sombrero y será visionado por todos los alumnos en clase para que así conozcan al resto de las autoras que no les han tocado a través del trabajo de sus compañeros y compañeras. En el segundo bloque, Merezco una calle, nos adscribiremos al proyecto ya existente
iniciado por la profesora malagueña Rosalía Arte en 2017, que para quien no lo sepáis, se inició por voluntad de esta profesora de hacer entender a sus alumnos y alumnas que los micromachismos seguían a la orden del día en pleno siglo XXI. Así les combinó a que buscaran en su propia localidad los nombres de las calles, cuántos estaban dirigidos a hombres y cuántas a mujeres. El resultado pues fue bastante preocupante y nosotros lo que queremos hacer en este bloque es una campaña electoral a través de las redes sociales en las cuales cada una de las parejas intentará abogar por los méritos de la poeta que les ha tocado para que reciba una calle en su propia localidad. La harán a través de microtextos y también crearán un cartel publicitario para esa campaña al estilo de los carteles políticos de los años 30. Esta campaña electoral acabará en clase con un debate en el cual se elegirá, votada por el resto de los alumnos, a la poeta seleccionada. La poeta que salga ganadora por méritos será trasladada como propuesta al ayuntamiento local para conseguir que le pongan a una calle su nombre. De este modo, nuestro proyecto pues, tendrá una dimensión positiva y una consecuencia para el resto de la comunidad. En el tercer bloque, la otra poesía, ya nos metemos más en terreno literario. Aquí crearemos entre todos una antología poética colaborativa. A raíz de la poesía que han estado estudiando con la poeta que les ha tocado, las parejas van a escoger 2 poemas y subirán eso junto al cartel que habían diseñado para Merezca una calle a la plataforma Book Creator para crear entre todos una antología poética. Una vez que está creada esa antología, ya de manera individual, cada uno de los alumnos y las alumnas escogerá un poema de otra de las poetas que analizará en el último bloque. El bloque de reflexión es donde ellos cogerán su blog de aprendizaje que tienen ya para la asignatura para, por una parte, reflexionar sobre el poema que han escogido y decidir por qué les ha gustado. Y por otra parte, hablar sobre su trabajo, el proceso de aprendizaje, en lo que han fallado, en lo que deberían mejorar y también las áreas que les va mejor. Esto nos lleva a la parte de evaluación. Por un lado, tenemos la autoevaluación, que creemos que es una gran herramienta de aprendizaje porque así el alumno también es consciente de en qué punto está, ¿no?, de su formación y se hace responsable de la misma. Por otro lado, tenemos la ecoevaluación, ya que también tendrá que evaluar cómo ha sido su trabajo en equipo, qué ha hecho él o ella, ¿no?, en qué debería haberse esforzado más o cómo han trabajado en parejas, lo cual también ayudará muchísimo al docente más adelante a la hora de agrupar en el siguiente proyecto. Y por último tenemos heteroevaluación. A través de una rúbrica de la que hará partícipe a los alumnos el docente, podrá evaluar los 4 productos resultantes de estos 4 bloques, también haciendo hincapié en que lo que se evalúa es todo el proceso de aprendizaje y no solo el resultado final. Bien, en conclusión, decir que después de los resultados de toda la investigación, pues queda claro que nos queda muchísimo por hacer si queremos crear pues, una sociedad que sea más justa para todos y para todas y que sea más inclusiva. Para ello tenemos que empezar por las aulas y así crear los ciudadanos del mañana que sean más amplios de mira y que puedan desarrollar su espíritu crítico, que lleguen a plantearse qué es lo que les ha llegado y por qué les ha llegado. Y además, si les damos referentes variados, comprenderán que hay más miembros de la sociedad que los que le llegan a través de los libros de texto y así puedan sentirse identificados y puedan aspirar a ellos. Muchas gracias por vuestra atención y espero haberos dado un par de ideas que poner en práctica el día de mañana. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por la exposición. Bueno, ha sido una exposición excelente y también yo creo que es un tema muy interesante el que ella abrió con su trabajo, que fue el comparar la literatura española con la hispanoamericana y el establecer lazos, ¿no?, entre los dos imaginarios. Y como habéis dicho, es una propuesta muy interesante
muy factible para llevar en el aula y con unos resultados didácticos muy positivos. Muchísimas gracias, Isabel, por tu intervención Gracias a ti, y por Mónica. esta claridad. Bueno, pasamos ahora a Laura López Reig, que ya es la segunda vez que interviene en nuestro seminario. Pues ella hizo un magnífico TFG hace 2 años sobre Cecilia Udave y luego continuó investigando en esa línea de la literatura hispanoamericana en el aula con un excelente TFM dentro del máster de investigación educativa en torno a un tema que yo creo que es el tema central del seminario, por eso no podía faltar su intervención, que es cómo ampliamos el canon de lecturas, el canon escolar, a través de la literatura hispanoamericana. Fue muy interesante porque no solo fue un trabajo, podríamos decir, teórico de proponer lecturas, sino que también fue un trabajo cuantitativo, hizo un análisis cuantitativo muy interesante, del que creo que ahora nos va a exponer, y la verdad que a mí me hace muchísima ilusión presentar a Laura, que ya es casi una colega, a la que estoy encantada de que vuelva a participar, y nada, si se anima ya el año que viene nos tiene que hacer otra investigación o continuar para poder presentar. Bueno, Laura, cuando quieras, tienes la palabra. Vale, bueno, antes de nada, buenos días a todos. Se te oye un poquito flojo, Laura. ¿Sí? Ahora, perfecto. ¿Ya? Vale. Bueno, decía eso que hola a todos y a todas. Bueno, voy a ir compartiendo el PowerPoint. Tengo que dar a ti las gracias, Mónica, por invitarme un segundo año a estar aquí y porque sin ti, claramente, esta investigación no habría sido lo que es. Así que si te ve, ¿me puedes confirmar? Sí, perfecto, perfecto. Vale. Pues bueno, efectivamente, como ha dicho Mónica, yo he hecho una investigación sobre la presencia de la literatura hispanoamericana en las aulas escolares, que se llama Ampliando el canon escolar y formativo a través de la literatura hispanoamericana, percepción, análisis y propuestas. Esta investigación surge porque se vino observando que el actual sistema educativo no muestra una igualdad de oportunidades de aprendizaje de conocimientos tanto del pasado como del presente que contemplen los logros sociales, culturales, científicos de los diferentes lugares del mundo, puesto que la enseñanza de contenidos curriculares vinculados a conceptos culturales, geográficos, históricos, artísticos y literarios procedentes de Hispanoamérica es realmente limitada. Además, dicha ausencia se puede constatar en el Real Decreto 126-2014, en el cual es relevante la falta de contenidos asociados a Hispanoamérica frente a la presencia, por ejemplo, de elementos culturales europeos. Además, a este hecho hay que añadirle que en cuanto a la inclusión de aprendizajes sobre escritores y escritoras del ámbito hispanoamericano, esta está sufriendo una considerable desaparición progresiva del currículo y, en consecuencia, su presencia en el canon escolar cada vez es menor. En este sentido, si observamos los planes de estudio del área de lengua castellana y literatura, se puede ver claramente que apenas se contempla el aprendizaje de textos y obras escritos por autores latinos. Y ya, si nos centramos en el género femenino, claramente la integración de las mujeres procedentes del otro lado del Atlántico es verdaderamente escasa. En este sentido, y en relación con otros estudios que se han llevado a cabo y cuya temática podría ser similar a la de este, hay que decir que se trata de una realidad que afortunadamente empieza a despertar un cierto interés, una cierta inquietud, como demuestran las recientes investigaciones llevadas a cabo por Mateo y Fernández. Por un lado tenemos el trabajo de Mateo, que apunta que los manuales de texto que se suelen emplear en las aulas escolares no tienen un enfoque diverso relacionado con la literatura hispanoamericana y por tanto se evidencia claramente el no tratamiento de la actual literatura hispanoamericana y la prácticamente inexistencia de las mujeres escritoras hispanoamericanas. Por otro lado, Fernández en su trabajo nos expone la necesidad de brindar a nuestros estudiantes una enseñanza que sea plural y de construir así un canon hispánico que integre ambas producciones literarias y culturales, para conseguir también que el alumnado se sienta representado en las aulas, porque hoy en día esto no es un hecho que ocurra. Gran parte de nuestro alumnado no se siente representado en las aulas y esto es algo que tenemos que cambiar.
Es en este contexto en el que surge la necesidad de hacer una investigación centrada en la educación primaria y que tiene como objetivo conocer cuáles son los conocimientos pues, culturales, geográficos, orográficos, históricos, artísticos y literarios procedentes de Hispanoamérica que posee el alumnado de quinto y sexto de educación primaria. A continuación voy a comentaros la metodología que he seguido en la investigación, comenzando por los participantes. En este estudio accedieron a participar un total de 166 estudiantes que comprenden entre quinto y sexto de primaria, por lo que sus edades están comprendidas entre los 10 y los 12 años. Respecto al género, el 51,2% son mujeres, el 47% son hombres y el 1,8% se identificaron con la opción de otro. En relación con los centros educativos, se ha pretendido que los estudiantes perteneciesen a zonas separadas de la provincia de Alicante y a tanto escuelas como públicas como privadas, para así tener una mayor representatividad en la muestra. En relación con los instrumentos y las variables, hay que decir que las variables analizadas para conocer qué contenido sobre Hispanoamérica poseía el alumnado, estas se han medido a través de un cuestionario mixto creado con Google Forms y que consta de 20 ítems, que son los que se ven en esta diapositiva, y que recogen pues, elementos, ya como mencioné anteriormente, pues, culturales, geográficos, históricos, artísticos, literarios sobre Hispanoamérica. Este instrumento tiene dos modos de respuesta. Por un lado, las cuestiones de tipo cuantitativo se responden acorde a una escala Likert con 5 opciones de respuesta que va desde totalmente de acuerdo a muy en desacuerdo. Y por otro lado, las cuestiones de tipo cualitativo se responden mediante modos de respuesta abierta. Asimismo, se ha empleado un segundo instrumento, que es el programa IBM-SPS, para hallar los valores de la media y la desviación típica de las variables cuantitativas que se recogen en el cuestionario. En relación con el procedimiento, vamos a destacar 3 fases principales. La primera fue el contacto con las escuelas para explicar nuestro proyecto de investigación y solicitar así su participación. La segunda fase consistió en la distribución del instrumento al alumnado y la realización del instrumento por parte de ellos. Y la tercera y última fase fue el vaciado y el análisis de los resultados obtenidos. El diseño de nuestra investigación se recoge bajo una metodología mixta, como he mencionado, que combina el enfoque tanto cuantitativo como cualitativo y a través de un diseño descriptivo basado en el método de encuestas. En relación con el análisis de los datos cuantitativos analizaron con el programa SPS, como ya he mencionado, para examinar los estadísticos descriptivos. Y los datos cualitativos se analizaron de manera manual, extrayendo códigos y frecuencias absolutas basadas en las narrativas de los participantes, pues con el objetivo de conseguir mostrar estadísticamente la opinión de ellos. Bien, ahora nos centramos en la parte de los resultados que hemos obtenido en nuestra investigación, comenzando por los resultados cuantitativos. Se observa que la percepción general es escasa en prácticamente todos los ítems. Como podéis ver, las medias que se presentan son muy bajas. En la mayoría de ellos no se llega al 3, como puede ser el ítem 7, 8, 13, 15 o 17. Pero es que además en otros ni tan siquiera se llega al valor medio de 2, como ocurre en el ítem 6 acerca del grado de conocimiento que tienen sobre quiénes son Hernán Cortés y Gonzalo Pizarro, y el ítem 12 sobre su capacidad para localizar los Andes en el mapa correctamente. Aún así, cabe destacar que los ítems 4, 10 y 19, que son los que veis señalados, obtienen y registran unas medias más altas, puesto que superan al 3. No obstante, estos siguen siendo unos valores muy bajos en un estudio, porque no llegan al 4, pero son los mejores valores que hemos obtenido en esta investigación. ¿El motivo? Pues el motivo puede deberse a que el ítem 4 y el ítem 10 son de cultura general, son hechos que han podido conocer o oír desde que son muy pequeños y de ahí su grado de conocimiento que tienen. Y por otra parte, el ítem 19, su conocimiento se deba principalmente a el boom que ha tenido la película Coco en estos últimos años en el público infantil. De ahí que conozcan la tradición del Día de Muertos. Bien, ahora si analizamos los resultados estadísticos descriptivos generales del instrumento mediante el análisis del cómputo de todos los ítems cuantitativos,
se corrobora esa escasa percepción que tienen los estudiantes sobre los conocimientos relacionados con Hispanoamérica, puesto que el valor medio que ellos obtienen es de un 25,95 y el valor medio que evalúa el instrumento se sitúa en un 25. Por lo tanto, se presenta un grado medio de conocimiento, se sitúa como en ese 5 sobre 10, en ese suficiente. Bien, en relación a los resultados cualitativos de la investigación, comenzamos por el ítem acerca de quién descubrió América. Tenemos que sobre esta cuestión la mayoría de los participantes respondieron y lo hicieron de manera correcta, señalando que fue Cristóbal Colón quien descubrió América. Seguidamente, en relación con el nombre de un escritor hispanoamericano, hispanoamericana, tenemos que es en esta ocasión la que es la mayoría de los participantes los que no respondieron a esta cuestión porque consideraron que no sabían la respuesta. Y también cabe señalar que de los que sí que lo hicieron, alrededor de un 16% lo hicieron de manera errónea y tan solo un 3% de ellos supo decir una respuesta correcta, al señalar a Simeón Arredondo o Cecilia Udave, por lo que es un porcentaje realmente bajo. En cuanto a dos países hispanoamericanos en los que se hable español, tenemos que acerca de esta cuestión alrededor de un tercio de los participantes supieron contestar y lo hicieron a lo que se pedía, que eran dos países hispanoamericanos en los que se habla español correctamente. En cuanto al nombre de dos ríos que transcurren por Hispanoamérica, tenemos que vuelve a ser un alto porcentaje de alumnado el que no responde a esta cuestión y de los que sí que lo hacen, tan solo alrededor de un 4% lo hace de manera correcta, señalando dos ríos que transcurran por Hispanoamérica. Un dato que nuevamente podemos señalar que es muy bajo. En cuanto al nombre de un pintor o pintora hispanoamericano o hispanoamericana, tenemos que repetidamente se vuelve a dar el caso de que la amplia mayoría no responde a esta cuestión y de los que sí que lo hacen se divide en un 9% que lo hace de manera errónea y otro 9% que lo hace de manera correcta. Todos ellos señalando a Frida Kahlo. Por lo tanto, se puede sacar aquí la conclusión que en algunos centros sí que se trabaja una pintora hispanoamericana y siempre es la misma, ya que solo conocen a Frida Kahlo. Bien, en cuanto al nombre de dos cantantes latinos, tenemos que solo el 25,30% de los estudiantes supieron dar el nombre correcto de dos cantantes latinos, un hecho que llama la atención, ¿no? Porque pues está muy de moda escuchar a cantantes latinoamericanos por parte de la gente joven, pero al final solo saben responder dos nombres correctamente el 25,30%. Finalmente, en relación al último ítem, al ítem 19, sobre por qué conocen la tradición del Día de los Muertos, hay que decir que el 60%, alrededor del 60% de los participantes contestaron a esta cuestión y de mayor a menor porcentaje lo asocian a que lo han visto, a que saben por qué lo han visto en películas y televisión, a que es una tradición y que la celebran todos los años, a que es algo que han aprendido en casa o en la escuela o que directamente lo asocian a la festividad de Halloween. Bien, una vez vistos estos resultados de la investigación, pues se propone que una línea de actuación didáctica efectiva para la enseñanza y aprendizaje de contenidos de temática hispanoamericana sería la realización de una constelación literaria multimodal. Esta se trata pues, de un formato que sirve para estructurar y organizar obras como películas, cómics, novelas, videojuegos, que mediante una red que las enlaza y se agrupan bajo una temática común, representándose a través de puntos o estrellas que se unen. De esta manera se le ofrece al alumnado la oportunidad de enfrentarse también pues, a una lectura que es más compleja, más desafiante, pero es a la vez también más motivadora para ellos. En este sentido, se creó una constelación literaria que tiene como propósito el aprendizaje del mundo hispanoamericano. Así, de esta manera, el alumnado, al mismo tiempo que desarrolla su competencia lectoliteraria, tiene la oportunidad de despertar una emoción por descubrir una nueva literatura de la mano de las letras del nuevo continente. En nuestra constelación literaria creada se distinguen 5 ámbitos de conocimiento, que son la narrativa, el teatro, la poesía, el cómic y la multimodalidad y TIC. En este sentido, y de manera más específica, las siguientes 3 constelaciones se ven de manera más específica
todos aquellos recursos que se van a emplear para que el alumnado conozca pues, elementos culturales, geográficos, históricos, artísticos y literarios procedentes de Hispanoamérica. En cada uno de ellos pues, hay diferentes recursos que iremos estudiando para así que el alumnado tenga un mayor conocimiento sobre el mundo hispanoamericano. Bien, en cuanto a los resultados extraídos, como habéis podido todos comprobar, se demuestra que los saberes que posee el alumnado del último ciclo de primaria sobre Hispanoamérica pues son pocos y cabe destacar que son la mayoría de ellos erróneos. Por lo tanto, como conclusión se afirma que el alumnado presenta un limitado conocimiento en relación con contenidos curriculares vinculados al universo hispanoamericano y por tanto se pone de manifiesto la necesidad en el ámbito educativo de formar por un lado a los docentes y por el otro de proponer metodologías y estrategias educativas didácticas innovadoras también, como podrían ser las constelaciones literarias multimodales, con el objetivo de conseguir ampliar el canon escolar y formativo con una enseñanza transatlántica en la que la multiculturalidad esté cada vez más presente en nuestro currículo. Y así, desde aquí, como futuros docentes, que ya sois, os animo a todos y a todas a incluir la literatura hispanoamericana en vuestras aulas para conseguir que el alumnado tenga una formación más integral y tenga un mayor conocimiento en general del mundo y de su historia. Y bueno, pues aquí acabamos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os sirva de utilidad y cualquier duda, pues aquí estoy. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Laura. Yo creo que es una investigación completa, como habéis abordado desde análisis cuantitativo, cualitativo. Ha incluido esa constelación multimodal que no la ha desarrollado por tiempo, pero que eso daría para otra comunicación. Yo creo que es una propuesta muy interesante y luego dejaremos unos minutos por si alguno quiere preguntar algún aspecto. Bien, pasamos ahora a Irene Soler Puerta. A ver si se conecta. Muy bien. Aquí estoy. Pasamos a continuación a Irene Soler Puerta, que va a presentar una propuesta muy interesante porque ella se atrevió a meterse con el mundo prehispánico y con la mitología prehispánica, ¿no? Parece que cuando abordamos la literatura hispanoamericana en el aula siempre tendemos más a trabajar el siglo XX, la generación de los 60, el boom, ¿no? Pero Irene Soler se atrevió y lo hizo de manera muy acertada, con una investigación muy acertada, a trabajar la mitología en el aula, ¿no? Cómo recuperar el mito prehispánico, y planteó una línea muy interesante que era abordar el realismo mágico en las aulas de secundaria, pero a partir del mito, ¿no? No solamente a través de Gabriel García Márquez, César Allende, sino plantear una propuesta didáctica muy interesante que fue la recuperación de la mitología prehispánica, que era lo que ella quería trabajar, y lo encauzó de manera muy acertada, dando una investigación muy correcta, que nos va a presentar pues, con ese título precisamente, El realismo mágico a través del mito, una propuesta didáctica para el aula de secundaria. Irene, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Mónica. En primer lugar, buenos días a todos y, como no, agradecer la invitación a participar en iniciativas como esta, desde la que se resalta o se propone esa reivindicación a una mayor presencia de la literatura hispanoamericana en el aula, con la que estoy tan de acuerdo. Sin más, voy a empezar a compartir mi presentación. Vale, si Mónica me puedes confirmar que se ve. Ahora, vale, perfecto, Irene. Vale, muchas gracias. Bueno, pues a continuación voy a pasar a presentar mi trabajo, que, como bien ha anticipado Mónica, lleva como título El realismo mágico a través del mito, una propuesta didáctica en el aula de cuarto de la ESO. Sin embargo, antes de empezar con el grueso del mismo, me gustaría avanzaros o contaros cuáles fueron las motivaciones que me encaminaron a decantarme hacia esta vertiente. En primer lugar, he de ser sincera y he de decir que este trabajo parte de un gusto personal por la literatura hispanoamericana y, como decía Mónica, por la mitología prehispánica. Pero también parte de una férrea creencia que la literatura es precisamente esa apertura de miras, es el puente que nos conecta con la diversidad y con la globalización en este mundo, ¿no? Desde esta inclinación quise ahondar en cómo sería su puesta en práctica en una propuesta didáctica en el aula. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando me puse a investigar, vi como muchos currículums educativos de diferentes comunidades autónomas habían decidido prescindir de todo el legado literario que se viene gestando durante siglos al otro lado del Océano Atlántico.
Sí que es cierto que una de las comunidades autónomas que todavía guardan un espacio, aunque ínfimo, respecto a la literatura hispanoamericana es precisamente la Comunidad Valenciana. Digo ínfimo porque el único espacio que conserva o preserva es la narrativa y la cuentística del siglo XX, lo cual deja apartado a otros siglos y otras creaciones de no menos esplendor literario, y que conserva todo lo que es este currículum, lo cierra hacia la literatura producida y hecha propiamente en el territorio español. De modo que ante esta situación mi trabajo cobró una doble vertiente, una doble dimensión, que es también el hecho de reivindicar esta mayor presencia de la literatura hispanoamericana en el aula. Las justificaciones podrían ser múltiples, pero a mi parecer una que resulta indispensable es el hecho de que, como no es hasta cuarto de la ESO cuando el alumnado se topa por primera vez con esta literatura, y que cuando lo hace con un tema suelto de la historia de la misma, es imposible que sea capaz de comprender, de contextualizar y de valorar en sí mismo o de incluso apreciar estéticamente las obras que se llevaron a cabo y se contrajeron en este periodo. En cualquier caso, hasta que esto no se resuelva desde las administraciones y encaminen esta historia de manera con un hilo conductor hacia este punto, lo único que nos queda es abordar este periodo que, como decía, se contrae en el siglo XX y que trata la narrativa y la cuentística de este siglo. Dentro de este movimiento y de este periodo localizamos el realismo mágico, un movimiento que propugna la exaltación de la identidad cultural y que lo que pretende es dar a conocer o visualizar de otra manera esa realidad hasta entonces no vista del vasto territorio. Una realidad que se combina entre contradicciones y lo insólito, como diría Alejo Carpentier. Los manuales, según la bibliografía consultada, recogen como figuras representativas de este movimiento al colombiano Gabriel García Márquez y a la chilena Isabel Allende, y aunque es incuestionable e indudable la calidad literaria de ambos, no por ello debemos cerrar el canon literario, y por ello, para mi unidad didáctica, mi propuesta, seleccioné a otros dos autores con tal de innovar el contenido y de acercar la figura de otros escritores con también excelencia literaria a los adolescentes. En mi caso, trabajé a las figuras de Juan Rulfo y su obra cumbre Pedro Páramo, y a Miguel Ángel Asturias con su obra paradigmática Hombres del Maíz. Estas dos obras fueron seleccionadas por su contenido atractivo y también por ser relativamente cortas y fáciles de leer, sin que ello deje de suponer un reto académico para los discentes. Y ambos escritores fueron seleccionados por reflejar perfectamente ese crisol peculiar que se dio durante este movimiento del realismo mágico, ya que ambos aplicaron cierta atención a lo mítico y a lo legendario americano, siendo esta una de las pautas principales del realismo mágico, como es elevar a la categoría de realidad aspectos prehispánicos que aceptan y afirman como propios. De modo que en este sentido el mito les permitía dotar de este carácter sui generis de sus tierras vacilantes entre lo real y lo imaginario, lo alegórico y, digamos, lo literal, ¿no? Esa capacidad de genuidad que tenían estas tierras y que por primera vez iban a ser presentadas ante el mundo desde una pluma propiamente hispanoamericana. Ello me llevó consecuentemente a... me llevó consecuentemente a tomar los mitos como punto de partida y como eje conductor de esta presentación y de este trabajo. Y por ello también tres motivos que fueron seleccionados los mitos, y parafraseo a López Ciencabo, es que el mito actuó como medio de recuperación para la identidad cultural y la conciencia histórica, como veíamos viendo, y además como recurso didáctico contribuye a la formación integral de las personas de manera muy notable. Y por supuesto, en otro orden de cosas, el mito ayuda a equilibrar este alto grado de racionalismo y de formalismo que acusa la actual sociedad, de manera que estimula la creatividad y la imaginación entre nuestros docentes y ayuda a abrir una nueva óptica ante la vida, obviando esa rutinariedad y las convenciones que venimos aplicando habitualmente en nuestra vida. Y con todo ello lo que hacemos es que el docente y, por supuesto, también el discente sea capaz de encubrir esas resonancias semánticas, esas interferencias que a la mitología prehispánica se hacen desde las obras del realismo mágico,
y completar una lectura mucho más compleja y mucho más profunda. Con todo ello, bajo las premisas y las justificaciones que acabo de mencionar y, por supuesto, todos los decretos pertinentes, elaboré estos objetivos didácticos que a manera de síntesis resumen lo que acabamos de mencionar y que con tal de dinamizar esta presentación no pasaré a exponer explícitamente, pero los podéis leer rápidamente. E igualmente, con tal de asimilar en qué grado los discentes abordan o alcanzan estos objetivos propuestos, se elaboró una evaluación dividida en 3 fases. En primer lugar, una inicial, en la que los discentes deberán completar un formulario de Google en el que nosotros como docentes seremos capaces de evaluar el conocimiento o el nivel de conocimiento del que partimos y orientar así las futuras sesiones. Y además ellos serán capaces de comprobar, una vez terminada la unidad didáctica, cuál ha sido el esfuerzo que han aplicado y de esta manera motivarse a continuar en esta línea. Luego, seguidamente, se hará una evaluación formativa y continua en la que nosotros los docentes tendremos un papel muy importante porque deberemos estar pendientes en todo momento de cuál es la reacción de nuestros discentes ante el contenido que se les está enseñando, para si debemos adaptar nuestras sesiones. Y por último, una final en la que se cumplimentarán en 3 tareas a las que nos irán ido conduciendo otras pretareas y bueno, tendrán como resumen todo lo visto teórico y práctico en las aulas. Y además todo esto se distribuirá en unos criterios de calificación que son los que podéis ver en vuestra parte derecha de la pantalla. Para la puesta en marcha de esta propuesta didáctica se optó conveniente o pertinente elaborar una metodología que es llamada enfoque por tareas. ¿Por qué esta metodología? Bueno, en primer lugar porque nos permite afianzar el camino mediante esas pretareas de manera progresiva en cuanto a dificultad y en cuanto a contenido. En segundo lugar, pues siendo esta metodología propia del aprendizaje de segundas lenguas, es obvio la conexión que tienen estas actividades con el mundo exterior y su participación por parte del discente como un rol activo en el proceso de las mismas. Y por último, ya que en última instancia, esta metodología permite al docente adaptar o escoger determinadas tareas según el tiempo, el nivel o el gusto del grupo con el que tenga que tratar. A continuación aparecerán lo que son las actividades, pero que por tal de dinamizar de nuevo esta presentación no expondré todas, sino que he seleccionado una de cada una de las fases de evaluación que he mencionado previamente. Aquí tenéis, por ejemplo, una de las tareas iniciales en la que, como comentaba, el discente deberá rellenar ese formulario de Google y, por supuesto, también responder a un cuestionario que anticipa de cierta manera la materia hispanoamericana que vamos a tratar, ya que tienen que responder a qué alebrije eres, ¿no? Es precisamente este concepto, el concepto de alebrije, el que da nombre a nuestra propuesta didáctica. No sé si habéis visto la película de Coco de Disney, pero aquí aparecen mencionados estos animales que están a caballo entre lo imaginario y lo real y que, como podéis ver, pues ya crea cierta expectativa sobre lo que se van a encontrar a continuación. Una de las llamadas pretareas es esta tarea número 2, en la que el discente deberá de manera plástica dibujar una de las imágenes inimaginables que el realismo mágico nos ha dejado en multitud de cuentos, en multitud de novelas, y detrás escribir el pasaje en el que se han basado. Y todo ello dará como un compendio de un juego que se llama Dixit, no sé si lo habéis conocido, y esto puede dar pie a crear otra serie de historias o a fomentar la escritura creativa entre los propios alumnos. Y por último, una de las tareas finales que he seleccionado es esta, en la que individualmente deben implementar en un relato de 1000 palabras un mito o bien de la mitología azteca o bien de la mitología maya quiché, pero deberán hacerlo en un relato cuyo contexto espaciotemporal sea actual. De esta manera vincularán la mitología prehispánica a una realidad
cotidiana y además desarrollarán la escritura creativa y, por supuesto, desarrollaremos también las técnicas de planificación, así como el manejo correcto de fuentes de información y o recursos bibliográficos. Por último, como decía, esta propuesta didáctica tiene en primer lugar un objetivo claro, que es que esta sea un punto de partida de un nuevo hábito lector, o que al menos surja un ápice de curiosidad entre los discentes, y que en segundo lugar esta propuesta sirva al propio alumnado para recoger unas herramientas y realizar una lectura completa y compleja de las obras transatlánticas, es decir, que sean capaces de analizar, de comprender y de interpretar sin esas interferencias que pueden causar el no conocer la mitología prehispánica. Asimismo, se persigue ampliar el canon literario en el ámbito educativo, como venimos informando y resalzando. Y, por supuesto, siempre mi objetivo fue el relevar, dar cabida a esa importancia y a ese valor que tiene no solo la literatura española, sino otras literaturas de habla hispana, como en este caso la hispanoamericana, que me parece tan importante y que, como he mencionado al principio, nos hace conectar en este mundo tan globalizado con otras culturas, con otras sociedades y, en definitiva, enriquecernos, ya que la literatura pues, es una de las disciplinas más intrínsecas al ser humano. Sin más, muchas gracias por vuestra atención y por vuestra escucha, y quedo disponible pues, para cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Irene, por la claridad de la exposición. Creo que es muy interesante, ¿no? Empezar a introducir la mitología prehispánica. Yo creo que es uno de los imaginarios más ricos. Los mitos prehispánicos yo creo que tienen que estar, junto al grecolatino, sin duda tienen la mayor riqueza y están muy poco estudiados y son muy poco conocidos. Me parece que es muy interesante la propuesta que ha planteado Irene Soler y yo creo que es necesaria en el aula. Bueno, pues ahora pasamos, muchas gracias, Irene, y ahora habrá un turno de preguntas. Pasamos ahora a Elena Canet Cano, que se puede activar la cámara, que nos presentó una propuesta muy interesante. Volvemos al aula de primaria, hemos estado trabajando el aula de secundaria, ahora nos centramos en el aula de primaria, y que presentó una serie de lecturas escritas por mujeres de literatura hispanoamericana a través de un itinerario lector, ¿no? Cómo mejorar la competencia literaria de ese alumnado de primaria planteando un itinerario lector a través de escritoras, ¿no? De voces femeninas. Y es lo que nos va a presentar, mejorar la educación literaria a través de un itinerario lector, voces femeninas de la literatura hispanoamericana en el aula de primaria, y le agradezco mucho su presentación y su participación en este seminario. Pues cuando quieras, Elena, tienes la palabra y nos puedes compartir. Vale, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Vale, bueno, hola, buenos días a todos. Y nada, agradecer la invitación a este seminario y, bueno, darle las gracias a Mónica, que es la que me ayudó a realizar el trabajo, y gracias a ella pude alcanzar mi objetivo. Voy a presentar. ¿Se ve? Sí, perfecto, Elena, cuando quieras puedes empezar. Vale. Bueno, pues como ya os ha dicho Mónica, yo realicé este trabajo de investigación, lo realicé cuando acabé la carrera y bueno, yo estuve motivada a hacer este trabajo porque observé que había una escasa presencia de autoras en las aulas de primaria y además de autoras hispanoamericanas. Entonces, pues quise hacerlo para poder pues, reivindicar esta presencia y así pues demostrar que puede ser una herramienta muy útil en el aula para trabajar pues, con los alumnos y utilizarlo para formar en la lectura. Y bueno, en primer lugar me gustaría recordar lo que es un itinerario lector. Se trata de una estrategia didáctica para formar a los lectores y lo que hacemos es planificar una ruta literaria donde seleccionamos una serie de textos que tienen unos criterios específicos que son como tienen un nexo en común y van hilados. Utilizar el itinerario lector en el aula de primaria nos trae muchos beneficios. Como ya he dicho, lo que hace es que nos proporciona el acceso a un corpus de lecturas seleccionadas.
el alumno se forma en la lectura, ya que se trata de obras y de recursos literarios de calidad que lo ayudan a desarrollar su competencia literaria y su comprensión lectora. En este caso son lecturas de autoras hispanoamericanas canónicas y se han seleccionado textos siguiendo unos criterios específicos. Entonces, todo este conjunto de características contribuye a la formación del lector. Bien, ahora os voy a hablar de la propuesta didáctica que yo establecí en mi trabajo. Está basada en este itinerario lector que se organiza por etapas escolares, es decir, yo lo planteé como una secuencia de lectura de toda la etapa de primaria, desde primero hasta sexto de primaria. Y lo que hice fue, para cada curso de primaria, seleccionar una lectura y para cada lectura una autora hispanoamericana. Entonces, así, en cada curso se trabaja una lectura adaptada a las características del alumnado de ese nivel. Bien, yo lo que hice fue, en primer lugar, seleccionar 6 autoras que me habían recomendado, que yo había leído algún libro, y a través de esas autoras busqué sus obras más conocidas o las que me parecían más interesantes para trabajar en el aula, y a partir de ahí, de la lectura y del trabajo de esas obras, planteé unas actividades para poder trabajar en el aula. Vale. En primer lugar, en primero de primaria, yo planteé esta lectura, que es un álbum ilustrado que se llama El Globo, de Isol, que es su autora, que es una escritora argentina y ha escrito álbumes ilustrados y libros infantiles. Y este libro es para niños de 5, 6, 7 años, y lo que hace es que nos presenta una historia en la que se refleja la situación de una madre y una hija. Tienen una relación en la que la madre pues es más autoritaria, suele gritar para decir las cosas, y la niña pues no se siente cómoda con su madre. Pero un día su madre se convierte en un globo y entonces la relación de estas dos empieza a mejorar. Y yo para esta lectura lo que planteé sería trabajar en el aula con los niños y los padres, es decir, realizar una asamblea donde los alumnos pudieran expresar sus sentimientos y los padres también, y de esta manera pues este valor de la relación padre e hijo pues reforzarlo y que los alumnos se sintieran cómodos y expresaran lo que sentían. Y también el leer este libro en voz alta en el aula con todo el grupo de la clase me parecía también una buena idea para trabajarlo. Más tarde, en segundo de primaria, seleccioné esta lectura de Cecilia Udave, que es una escritora mexicana que escribe libros para niños, adultos y tiene una temática muy variada. Podemos encontrar muchas novelas y muchas lecturas interesantes. Yo en esta lectura, bueno, se trata de un pequeño robot que se le da muy bien las matemáticas y decide presentarse a un concurso. Pero lo que pasa es que en este concurso las cosas no salen como él quiere, y se da cuenta de que su valor no se mide por lo que los demás piensan de él, sino por lo que él realmente le gusta hacer. Y me pareció interesante, ya que podemos transmitir a los alumnos muchos valores importantes. Y bueno, yo para este libro en el aula planteé actividades como, por ejemplo, trabajar la presentación del libro mediante un muñeco para que los niños se interesasen al principio por la lectura. Más tarde, pues realizar una actividad más interactiva donde los alumnos debían de escribir en unas tarjetas lo que les gusta de ellos mismos, y así de esta manera reflexionar un poco sobre su valía y los valores que ellos cómo se sienten. Y por eso me pareció también una buena lectura para este curso. Más tarde, en tercero de primaria, seleccioné este libro de María Elena Walsh, que es una escritora argentina que escribe poemas, canciones y obras de teatro también. Y bueno, esta lectura es un libro que recoge una serie de canciones y poemas que son conocidos de esta autora, y la temática de los poemas y las canciones es muy variada, la verdad.
Para esta lectura en el aula lo principal sería trabajar pues, las características de los poemas para que los alumnos se familiarizaran un poco con esta estructura y además el llevar a cabo una lectura en voz alta, entonando o cantando las canciones, también puede servir para el desarrollo de los alumnos en cuanto a la expresión oral. Entonces, este tipo de actividades me parecían interesantes. También otra actividad que planteé fue la de crear un poema, es decir, los alumnos en base a los poemas que leían podían añadir estrofas y de esta manera podían pues, interactuar un poco con la estructura de este tipo de texto. Y por eso me pareció una buena idea. A continuación, para cuarto de primaria, seleccioné esta lectura de Emma Wolf, que es también una escritora argentina de literatura infantil y juvenil. También escribe para adultos y en sus obras siempre hay pues, elementos fantásticos, utiliza mucho el humor. Y bueno, este libro nos cuenta la historia de un monstruo que vive en una mansión y que de repente se encuentra con la aparición de un fantasma, que es su tía Maruja, que murió hace muchos años, y ahí es cuando empiezan las aventuras para el protagonista. Me pareció una lectura muy divertida, que estaba llena de descripciones, de personajes, había toques de humor, entonces me pareció divertida. Y yo para esta lectura proporcioné, pues mira, en primer lugar una actividad en la que el docente traía al aula una caja misteriosa en la que le decía a los alumnos que dentro estaba el fantasma. Entonces, esto hacía despertar a los alumnos curiosidad para poder leer la lectura. Más tarde, planteé una actividad en la que los alumnos debían de elaborar un cuaderno de lectura en el que realizaba unas fichas de cada personaje, de cada lugar, donde hacían descripciones, porque me parece que es un libro que está lleno de descripciones, los personajes también están muy bien descritos y tiene muchos rasgos. Entonces me pareció una buena opción para hacer. Y bueno, esta lectura, al ser un poco más extensa, los alumnos deberían leerla en casa. Entonces, al ser una lectura así guiada, luego en clase lo comentarían. Y también es una forma de leer un libro. A continuación, para quinto de primaria, seleccioné esta obra que se llama El país de Juan, de María Teresa Andrueto, que es una autora argentina que escribe literatura infantil y juvenil también. Ella en sus obras habla siempre de la identidad, de la construcción de la identidad individual y social, de la historia de Argentina, de la dictadura, del universo femenino también. Y bueno, en esta lectura encontramos la historia de Juan y de Anarina, que son los protagonistas, que están viviendo bueno, en la situación de Argentina, que en ese momento es la dictadura, y que viven en el campo y trabajan en el campo y han de emigrar a la ciudad porque van en búsqueda de una vida mejor. Pero luego se dan cuenta de que no es para ellos y bueno, a través de la historia pues se va reflexionando sobre cómo se vive la situación en ese momento en el país. Y bueno, me parece interesante porque a través de una lectura así, los alumnos lo que pueden hacer es conocer más sobre la historia de otro país que no es el suyo, interesarse por lo que pasó, por la historia. Y yo creo que es una buena forma de abrir un poco la mirada, que no se centren solo en lo que están viviendo en su país, sino que sepan lo que ha pasado también en otros lugares del mundo. Bueno, aquí lo que planteé yo para trabajar fue pues, realizar un tipo de investigación, que los alumnos por grupos investigaran por buscar información de Argentina, de la historia, y a través de ahí ya establecer un diálogo con los alumnos para hablar de temas tratados en la historia, como por ejemplo las injusticias sociales, la pobreza y temas así que pueden ser importantes para que los alumnos empiecen a concienciarse. Y me parece interesante también esta lectura. Vale, por último, en sexto de primaria escogí esta lectura de Ana María Schuh que se llama Este pícaro mundo.
Se trata de un libro en el que hay 16 relatos y cada uno de los relatos corresponde a una parte del mundo. Es decir, en cada relato pues, se habla un poco de la cultura de esa zona del mundo. Este también me pareció muy interesante porque lo que podemos hacer es que los alumnos pues, investiguen un poco sobre las diferentes culturas que existen en el mundo y además hacerlo de una forma muy dinámica porque se trata de relatos breves, son divertidos y los alumnos pueden interesarse por la cultura de otro lugar a través de este tipo de lecturas. Yo planteé una serie de actividades como, por ejemplo, que los alumnos por grupos pues, seleccionaran la lectura que más les había gustado y hicieran una investigación en esa zona del mundo. Por ejemplo, una cultura que más les gustara. Y a partir de ahí, de que hubieran investigado, pues que inventaran un final alternativo para este relato. Y de esta manera, pues que todos por grupos pues conocieran un poco de cada cultura y se lo transmitieran a los demás compañeros de la clase. Así todos pues conocerían un poco más del resto del mundo. Y bueno, esto es más o menos la propuesta que yo planteé. He intentado resumirlo bastante porque, claro, en cada curso pues planteé varias sesiones, las actividades las dividí en varias sesiones, las hice más extensas, pero ahora he hecho un resumen. Y bueno, me gustaría otra vez decir que el itinerario lector es un canon de lecturas que se ha establecido con un nexo en común, que es una herramienta que permite fomentar la educación literaria entre el alumnado porque hace que estos se interesen por la lectura. Entonces así podemos mejorar su educación literaria y a la vez que hacemos esto se desarrolla su competencia lectora y la comprensión lectora. Yo la verdad que propongo que la literatura hispanoamericana es una buena herramienta para trabajar en el aula porque además de que es importante para dinamizar la lectura, me parece que es una manera de abrir los ojos y ver las otras partes del mundo y no quedarnos solo con nuestra cultura. Y por eso yo en este trabajo pues lo que quiero es proponer escritoras hispanoamericanas y además que sean mujeres, porque creo que en las aulas de primaria, en el canon escolar de lecturas, están silenciadas, además de por ser mujeres, por ser hispanoamericanas. Y yo, mediante este trabajo, lo que quise hacer es pues, reivindicar una mayor presencia de estas y a la vez pues, intentar fomentar la educación literaria entre el alumnado, porque me parece una parte muy importante de la educación en la etapa de primaria. Y bueno, esto es todo. Sí, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues estoy encantada de contestar. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por tu propuesta. Yo creo que es esa reivindicación, ¿no?, de ese doble silencio de ser mujeres escritoras y encima de Hispanoamérica que hace que a veces estén fuera del canon. Bueno, pues pasamos ya a la última intervención de Pedro Casanova Precioso. Nos va a hablar un poco, va a aunar todas las líneas de trabajo que hemos empezado en este seminario, porque va a unir la escritura creativa, el fomento de la lectura, pero también las nuevas tecnologías, que es una línea que no se ha presentado en esta mesa de jóvenes investigadores, y lo va a hacer Pedro Casanova, hablándonos de escritura creativa, fomento de lectura y TIC, a través de una propuesta didáctica basada en álbumes ilustrados que vienen de Hispanoamérica. Te agradezco a Pedro Casanova su intervención y también al profesor Sebastián Miras, ¿no?, su mediación para que Pedro Casanova esté presente hoy en esta mesa de jóvenes investigadores. Cuando quieras, Pedro. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias tanto a Mónica como sobre todo a Sebastián Sebastián ha sido como mi compañero y mi guía a lo largo de todo el proceso que es el trabajo de fin de grado, así que, voy a pasar a presentarlo y a compartir pantalla. ¿Estáis viendo el...?
Sí, falta que lo hagas con pantalla completa. Vale. Bueno, pues como Vale, bien ha dicho perfecto. Mónica, voy a desarrollar una propuesta didáctica basada en la escritura creativa, el fomento de la lectura y las TIC, a través de álbumes ilustrados producidos en Hispanoamérica. Son 4 obras que he seleccionado con la ayuda de Sebastián y a través de las cuales vamos a ir trabajando diferentes contenidos y diferentes contenidos del currículo. Un poco de contextualización sobre el porqué de este trabajo. La verdad es que la producción literaria de Hispanoamérica es algo que siempre me ha llamado la atención, no solo de obras de literatura infantil y juvenil, sino la literatura en general. Como bien han comentado otras compañeras, hay obras de gran variedad y de gran calidad. Y considero que no tienen la visibilidad que se merecen en nuestro sistema educativo. Las obras producidas tras una pequeña investigación y una búsqueda de información referente a las obras de literatura infantil y juvenil producidas allí, me di cuenta de que es un contexto complicado para producir obras de estas características, ya que existe una carencia de recursos y varias dificultades de distintos tipos que hacen que los autores y autoras no puedan o no tengan tan fácil producir como puede ser en un contexto europeo. Dicho esto, como ya he dicho anteriormente, hay una gran variedad de obras y de gran variedad de calidad también. A través de este tipo de obras considero que se pueden trabajar no solo contenidos del currículo ni simplemente destinadas a un componente lúdico. Se pueden aprender y conocer diferentes culturas y diferentes sociedades, puesto que al final la literatura es tanto infantil y juvenil como la literatura canónica, es un reflejo de la sociedad en la que están producidas. Así que es una oportunidad para trabajar este tipo de contenido. Quise envolver todo esto dentro de una herramienta TIC que nos permitiera hacer como más ameno el proceso y nos permitiera trabajar tanto el hábito lector como la escritura creativa. La herramienta TIC seleccionada es un Padlet, que más adelante lo presentaré, y la mayoría no, todos y todas los niños y niñas de las escuelas que ahora mismo están en la educación primaria son nativos digitales, por tanto las nuevas tecnologías son algo con lo que conviven y que tienen que estar, a mi modo de ver, dentro de sus aulas, ya que de forma natural están en contacto con ellas. Así que consideré que era una buena idea el poder relacionar lo que quería trabajar con las tecnologías de la información y la comunicación. Tanto el hábito lector como la escritura creativa son dos de los aspectos que me gustaría destacar de esta propuesta didáctica, ya que el fomento de la lectura es algo que suele estar presente en la mayoría de centros y se suele hacer en base a mi experiencia, como yo considero, a través de la biblioteca de aula, cogiendo algún libro, luego contestando algunas preguntas. Este tipo de actividades, a mi modo de ver, son un poco superficiales, entonces quise como plantearles a los niños y niñas una alternativa a trabajar la lectura que les resultara a lo mejor más llamativa o que les diera a entender la lectura como un proceso mucho más complejo de lo que normalmente se plantea. Y hacerlo a través de la escritura creativa. Solemos desprestigiar, entre comillas, el proceso de aprendizaje de la escritura en beneficio del de la lectura. Creo que no se le da la importancia a la escritura que merece y, sin embargo, son procesos que deben de ir de la mano y que, de hecho, van de la mano, ya que un proceso repercute en el otro de forma directa. Por tanto, trate de integrar la escritura creativa dentro de este fomento del hábito lector. Y todo esto en base a álbumes ilustrados, que son un formato característico que yo creo que todo niño y niña ha trasteado cuando ha sido pequeño. Por tanto, creo que también hay ciertos estereotipos en cuanto a este tipo de formato de literatura infantil y juvenil. Y sin embargo, es un formato que nos permite una gran variedad de oportunidades, ya que podemos trabajar tanto aspectos visuales relacionados con las obras como, no sé, creo que tienen un componente mucho más
cercano y mucho más digerible, entre comillas, también, para una persona que aún no tiene desarrollado ese hábito lector. Dicho esto, como veis, bueno, un fragmento del Padlet es este, está estructurado en 4 obras, como he dicho ya, en 4 columnas. La primera obra es Los Carpinchos, de Alfredo Sodergit. La segunda es Árboles, que está basado en poemas de Mario Benedetti, ilustrado por Javier Zavala. Después tenemos Cuentos cansados, de Mario Lebrero y Diego Bianchi. Y por último tenemos otra obra basada en poemas, que es una propuesta poética de Raquel Lanceros y Fernando Marías, ilustrada por Raquel Lagartos. Cada columna está estructurada en tareas prelectura, durante la lectura y postlectura, y los objetivos que me planteé a la hora de crear este Padlet eran primeramente conocer obras de literatura infantil y juvenil producidas en América Latina, después desarrollar la competencia literaria y la competencia digital, ya que el Padlet es una herramienta que si alguien no la conoce nos permite interactuar y nos permite que sea muy dinámica, porque esta propuesta didáctica está hecha para que los propios alumnos y alumnas puedan contestar o responder a las diferentes tareas en el propio Padlet. Y por último, como he dicho, fomentar el hábito lector y la creatividad. Ahí os he puesto el enlace del Padlet, que bueno, luego si queréis lo pongo en el chat. Y ya pasamos a ver las tareas propuestas. La primera obra, la primera columna, aparecen Los Carpinchos, que es una obra que trata un tema, trata el tema de la discriminación y a lo mejor los estereotipos, y que se puede extrapolar muy fácil al problema racial que vivimos en nuestras sociedades. No hace falta irse a América Latina. Vivimos en Europa, sabemos que existe un problema de discriminación racial. Por tanto, la primera tarea quería orientarle hacia ahí, y tras el visualizado de un vídeo que está ahí colgado el enlace, tratando este tema, quería generar un pequeño debate y que se abriera así como la lata para trabajar esta obra. Ahí están las preguntas orientativas que propuse para orientar un poco el debate, pero bueno, este es un Padlet que es bastante flexible y se puede adaptar a cualquier curso o cualquier necesidad o tarea que queramos plantear. Está destinado a cuarto de primaria. La segunda tarea es intentar hacer un resumen viendo solo estas dos imágenes, estos dos dibujos del libro. Como os iréis dando cuenta más adelante, la ilustración tiene un peso bastante importante dentro de las propuestas y las tareas propuestas para desarrollar cada álbum, porque considero que nos dan información que muchas veces complementan el texto o incluso son más importantes que el texto. Para las actividades durante la lectura tenemos que realizar un ejercicio de empatía y escribir cada 2 páginas que leamos un pequeño texto de unas 5 o 6 líneas que en primera persona, como si fuésemos nosotros los carpinchos, ir describiendo las emociones y sensaciones que nos produce o que nos podría producir una situación así. Para las actividades por lectura tendremos que contestar de forma individual a las preguntas que aparecen ahí debajo, y la segunda tarea es continuar la historia. Una vez hayamos leído la obra, pues tendremos que ir un paso más allá e intentar avanzar el futuro a los personajes que aparecen. Ahí hay unas preguntas orientativas también para ayudar un poquito a aquellos niños y niñas que no se les ocurra mucha cosa, así que estas son las propuestas para Los Carpinchos. Después llegamos a Árboles, que es basado en un poema de Mario Benedetti. Ya no estamos en narrativa, pasamos a la poesía. Por tanto, las actividades están orientadas también a trabajar la poesía. En primer lugar, para las actividades prelectura, leeremos un poema de José Emilio Pacheco, que tendremos que separar por estrofas y realizar una ilustración de cada una de ellas. La actividad es realizar la ilustración, que si nos paramos a pensar es un proceso bastante complejo, es decir, extrapolar el significado o la interpretación que nosotros hacemos del poema a un dibujo. Creo que es interesante y que además ayuda a desarrollar su creatividad. Después, para las actividades prelectura también tendremos que, en base al título de este álbum, redactar un pequeño poema en el que el tema principal sea un árbol, un poema muy sencillo. Después, para las actividades durante la lectura, tendremos la primera tarea, que
tratará de leer un fragmento del poema que aparece en el libro e intentar explicar con tus palabras de qué nos habla el texto. Al ser poesía es un formato al que no suelen estar acostumbrados, puede resultar algo complejo, por tanto, una buena actividad consideré que era hacer simplemente un pequeño resumen. Después tenemos que imaginar que somos un árbol y escribir un texto en el que transmitamos las sensaciones que tenemos en un vendaval, que podría sentir un árbol si tuviera sentimientos y pudiese expresarse en medio de un vendaval. A continuación, otra actividad para la lectura, tenemos que fijarnos en esta ilustración y elaborar un pequeño poema de 2 estrofas, ¿vale? Sobre lo que nos inspire. Como veis, es una ilustración que aparece en el álbum, que es de la tala de árboles. Vamos a ver qué se les va ocurriendo a los niños o qué pensamientos tienen al respecto de algo así. Por último, para las actividades por lectura de esta obra, tenemos que elegir un elemento de la naturaleza, como son los árboles en este álbum, y elaborar un poema basado en las siguientes características. Primero, debe tener 4 estrofas, debe ir acompañado como mínimo de 2 ilustraciones realizadas por el propio niño o niña, y es importante que le pongamos un título al poema, que esto es una actividad que no suele resultar fácil. Pasamos al siguiente cuento, que es Cuentos cansados, que es una obra de Mario Lebrero y Diego Bianchi. En él tenemos las actividades prelectura, en la que tendremos que contestar a unas preguntas relacionadas con el título, porque la verdad es que es un título que si no lees la obra te puede llevar a muchas interpretaciones. Entonces veremos por qué creemos que los autores han puesto título a esta obra y qué es un cuento cansado. Segunda tarea, en base a las ilustraciones que aparecen en el texto, que estarán, aquí ya solo aparece una, pero en el Padlet están todas, tendremos que inventar un cuento corto sobre cada una de ellas y relacionarlo con el título de la obra. Es decir, ¿por qué creemos que cada ilustración representa un cuento cansado? Para las actividades durante la lectura haremos una tarea en la que escucharemos diferentes historias que aparecen en el cuento, en esta obra de Mario Lebrero y Diego Bianchi, y en base a ese registro auditivo tendremos que continuar la historia. No son las historias enteras que aparecen en el libro, se quedan en un punto concreto, entonces trataremos de desarrollar el final, a ver si luego coinciden o no. Para las actividades por lectura, ya que conocemos que es un cuento cansado, tendremos que inventar un cuento de diferentes características. Es decir, ya no son cuentos cansados, ya tenemos que inventar un cuento que sea un cuento alegre, un cuento enamorado, un cuento triste, ¿vale? Y ajustarnos a las características que nos pone ahí, que como siempre digo son referenciales, es decir, no hay que seguirlas al pie de la letra, pero creo que pueden ayudar. Por último, en este álbum tendremos la tarea de trabajar un poco sobre los personajes que aparecen, que son Nicolás y yo, que es el narrador en primera persona. Tenemos que intentar inventar la relación que pueden tener entre ellos y inventar una historia en la que el narrador explique por qué está cansado, porque si en algún momento leéis este cuento que está muy chulo, os daréis cuenta de que realmente está cansado y cansa leerlo. Por último, esta propuesta poética, que es un álbum que visualmente es muy bonito y que lo recomiendo si hay alguien que le gusta la poesía. Es un álbum que recoge una serie de poemas organizados en las diferentes estaciones del año. En primer lugar, tendremos que coger 3 poemas del libro, 3 títulos, mejor dicho, y escribir una historia corta sobre lo que ese título nos transmita. Una vez escrita esta historia, cuando lleguemos a leer los poemas, compararemos a ver si nos hemos acercado a lo que el autor quería transmitir con ese título o hemos adoptado otra interpretación. Para las actividades durante la lectura, sin embargo, trataremos de seleccionar un poema de cada una de las estaciones y realizar las siguientes actividades, que son, en primer lugar, intentar establecer la relación entre el poema y la estación en la que está clasificado y explicar el significado de la ilustración que acompaña al poema, que muchas veces parece que es algo sencillo, pero puede que estemos perdiendo información en cuanto a la ilustración. Puede que no sigamos la misma línea de pensamiento que la ilustradora, entonces esa es una actividad bastante interesante. Por último, en las actividades por lectura tenemos
que de los 4 poemas que hemos seleccionado anteriormente, escribir una estrofa de cada uno de ellos para darle continuidad al poema. Es decir, el poema no se acaba cuando lo leemos, se acaba cuando nosotros acabamos de escribir. Y por último, escribir un poema ahora sí propio de 2-4 estrofas para cada una de las estaciones. Son actividades, son tareas que parecen bastante sencillas, pero que requieren de mucha imaginación y de mucha imaginación sobre todo, y de tener clara la estructura de un poema para poder realizarlas. Como conclusiones, destacar la importancia de la lectura como vehículo para desarrollar diferentes capacidades. Bueno, como todos y todas sabréis, la lectura es una actividad en la que se trabajan diferentes capacidades y que nos ayudan a desarrollar un montón de habilidades que no solo nos van a ayudar en nuestra etapa escolar o en nuestra etapa como estudiantes, sino que nos van a permitir afrontar problemas que nos puedan ir surgiendo en nuestra vida de una forma mejor o a lo mejor más analítica. Por tanto, hay que darle la importancia que merece. La utilización de las TIC como recurso didáctico atractivo, ya que, como he dicho antes, están presentes en la vida de cualquier persona hoy en día y no podemos obviarlas ni podemos excluirlas del proceso de aprendizaje de los alumnos y las alumnas. Y por último, como he dicho antes y han mencionado también las compañeras, aprovechar la literatura infantil y juvenil hispanoamericana para aprender y trabajar distintos contextos y realidades. Como ha dicho muy bien, creo que Mónica en la presentación, solemos obviar o solemos ser un poco egocentristas en cuanto a la literatura que se produce al otro lado a la otra orilla, creo que ha mencionado. Aquí en España, una vez realizado la búsqueda de información que necesitaba, me di cuenta de que solemos incluso adoptar obras que vienen de Estados Unidos o de Canadá, y sobre todo de Europa, y tender a rechazar un poco las obras que no son consideradas clásicos, que vienen de Hispanoamérica. Y creo que esto ya es una reflexión personal, creo que nos unen más cosas con América Latina que con América del Norte. Por tanto, creo que nuestras culturas son parecidas y que tenemos muchas cosas que aprender de su producción literaria. Y creo que privar a los niños y niñas de conocer ese tipo de obras y descubrir por ellos mismos ese tipo de realidades y problemáticas que pueden haber allí es bastante injusto, así que creo que debería tener más presencia en las aulas. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y... Bueno, pues muchísimas. Si queréis nos conectamos todas las cámaras, vamos con retraso, pero bueno, yo creo que 5 minutitos podemos comentar. Nos activamos todas las cámaras, Elena y Laura, si podéis. Yo simplemente agradeceros a todos vuestra presencia. La verdad que yo creo que como docentes, tanto para Sebas como para mí, pues es la verdad muy satisfactorio que hayan alumnado que se dedique a trabajar esta línea de la literatura hispanoamericana en el aula y encima de hacerlo de manera tan acertada y con tan buenos resultados como han sido vuestros trabajos de investigación. No sé si Sebas, que es el que está llevando el chat de YouTube, quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Le cedo la palabra. Sí, bueno, nada, simplemente muy breve, pero bueno, a título personal, felicitar por todas las presentaciones, por todas las ponencias. Y con respecto a YouTube, a modo general, nada, comentar la participación de Rosabel Martínez Roch, catedrática de la universidad, que saludaba por la realización de una nueva edición de este seminario. Luego también hubieron felicitaciones en general para todos, para Isabel, decía Noelia Gómez, bueno, genial la iniciativa, súper interesante las actividades, muchas gracias. También para Irene, Mari Carmen Rodríguez, decía una excelente ponencia, magnífica. Irene también saludó las presentaciones José Rovira, muy buena propuesta, decía, y la felicitaba a la profesora Mónica Ruiz. También Ignacio Ballester, que saludaba las presentaciones y comentaba, José, ahora lo último, que va a estar Raquel Lanceros ahora a continuación en la próxima mesa, que fue una de las editoras, autoras del poemario último, esa antología que nos presentó Pedro.
y simplemente trasladar también, bueno, a Irene, que decía, Irene, no sé si, dice, si esta propuesta se ha llevado al aula, pero en todo caso si ves viable trasladarla al aula o qué dificultades podrían surgir. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por esas felicitaciones. Y respecto a la pregunta, bueno, no he podido todavía llevarla al aula, sí que es cierto que de manera un poco por detrás trabajo en una academia de repaso y de alguna manera pues he podido meter ahí pequeñas pinzaditas, pero no, en una aula de secundaria todavía no la he llevado a cabo porque durante mis prácticas tuve al primero de la ESO y bueno, por contenidos todavía no he podido. ¿Dificultades acerca de esta? Bueno, pues yo creo que de primeras un pequeño rechazo, como venía diciendo Pedro. Yo creo que tenemos todavía una serie de prejuicios sobre la literatura hispanoamericana que debemos nosotros como docentes ir quitando de los ojos a los adolescentes y a los más niños para que podamos crecer con esa apertura de miras que nos da la literatura. Vale, muchas gracias, Irene. Y simplemente, por último, comentarle a Pedro, bueno, yo sé más o menos cuál fue el desarrollo de su trabajo, pero con respecto a las obras que seleccionó, claro, quizás Los Carpinchos es una narrativa con una estructura algo más clásica, los otros dos son poemarios, pero Cuentos Cansados, también narrativa, es algo peculiar en su organización lógica, una escritura un poco más en absurdo, surrealista, tal. Entonces, simplemente, Pedro, preguntarte si ves que eso conectaría un poco más con el lado de la escritura creativa o la impulsaría algo más por esa creación un poco disparatada o no, o te parece que no influye demasiado eso. Yo considero que Cuentos Cansados es una obra, como tú has dicho, peculiar porque el formato en el que está escrita no es un formato convencional como puede ser Los Carpinchos, que es una obra con principio y final. Entonces, cambiarle la estructura a los niños y niñas sobre lo que están acostumbrados a leer, creo que es un ejercicio bastante positivo y que puede tener, como tú has dicho, puede ayudar a desarrollar esa escritura creativa o simplemente la capacidad de imaginación y de imaginarse por qué está cansado ese hombre o por qué acaba aquí el cuento y parece que no ha acabado. Yo os invito a todos y todas a que disfrutéis de esta obra porque para mí, yo a nivel personal, ha sido la más divertida de las tres y creo que sí es buena obra para trabajar la creatividad, claro. Vale, gracias, Pedro. Sí, vamos un poco ya justos, pues agradezco muchísimo. En el chat siguen las felicitaciones. La profesora María Teresa del Olmo desde Roma nos ha felicitado. Celia Domínguez desde la Universidad de Almería. Agradecemos también a compañeros y colegas que están conectados también a otro profesorado desde diferentes universidades que, bueno, pues que nos apoyan y que están un poco viendo los frutos de estas líneas de investigación desde la Universidad de Alicante, que estamos intentando llevar, pues acercar un poco a esa línea de investigación, ¿no? Como yo he empezado mi intervención, de las posibilidades de investigación que tiene la literatura hispanoamericana en el aula, que sea real y que puede dar fruto a muchos TFMs y muchos TFGs como estos. Pues agradeceros a todos vuestra participación y vamos a hacer una breve pausa de 15 minutos, ¿vale? Y a las 12:15 retomamos, como se ha comentado el chat, con la profesora Raquel Lanceros, que es autora de este libro que ha comentado Pedro en su presentación, que nos va a dar un poco, pues eso, de esa antología suya de poesía desde la Universidad de Zaragoza. Hacemos una breve pausa y a las 12:15 retomamos. Muchas gracias.